Vamos, buen día, ¿cómo les va? 10:06. Vamos a intentar en estas líneas editoriales de comienzo, por supuesto que versando sobre lo que decimos y pensamos, creo que siempre, quizás otro subrayado, ¿no? Que en diagonal o directo termina en lo que uno dice casi siempre. Porque además no fue una semana de altos impactos noticiosos, ni mucho menos. Todo sigue girando en derredor de las internas, de las contradicciones, incluyendo que el presidente habla de la probabilidad de reintroducir retenciones o de aumentar el monto de ellas, y a las 3 horas lo desmiente su ministro de Agricultura. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar el extravío de quienes necesitan retroalimentar el odio como motor de sus intereses políticos o como vómito de sus bajos instintos? Esta pregunta podría venir a cuento de numerosas manifestaciones y episodios que ya llevan rato largo, ¿no es así? Y que no hacen más que acentuarse. Un engendro que supimos conseguir acaba de declararse orgulloso como rubio de ojos celestes y portador de pene, para avisar que si es presidente, entre las primeras medidas que dispondría se cuenta la de terminar de un saque con el Ministerio de la Mujer. Y otra figurita mediática del espacio finalmente cambiamita dijo que si ganan las elecciones, a la provincia de Buenos Aires debe entrarse con metralleta y listo. Dijo metra, para ser textuales y como para dejar claro que es una chica de armas tomar que maneja terminología popu o fierita. Por supuesto, bajo la atenta complicidad y el atento asentimiento de sus interlocutores televisivos. Esto es, de esto se trata. Y vamos a ponerle que el censo era una oportunidad de bajar un cambio y aceptar que está bueno y que solamente a un trastornado se le puede ocurrir cuestionarlo, cuestionar saber qué cantidad exactamente somos, con perfeccionamiento de datos en torno de viviendo en qué condiciones, trabajando cada cuánto, indagando sobre acceso a servicios básicos, acerca de pueblos originarios, afrodescendientes, diversidades. No, tampoco. Las cosas que se vieron y escucharon en la agenda publicada son de un nivel a prueba de todo estómago e insensatez. Una minoría insignificante de gente que no fue censada y que lo será, se transformó en la demostración de que el relevamiento fue un desastre. Referentes comunicacionales o algo de eso se preguntaron cuánta plata nos salió esto o esta pavada. Dijeron eso. Y otros, que al cabo son los mismos, llamaron a comprender que el censo fue para sumar otro día sin laburar. Una lista de atrocidades que no se agota allí, por cierto. ¿Qué clase de ignorantes pueden formular acertos de este tipo? O la pregunta será, en todo caso, ¿cómo es posible que haya lugar para decir cosas como esas
con total impunidad, es decir, sin temor a la sanción social, o peor, con la certeza de que se puede ser avalado desde amplios sectores. El odio es un componente de la naturaleza humana, no hace falta mayor título ni sapiencia alguna para certificar eso, pero cuando en política el odio es estimulado en reemplazo de administrarlo, el huevo de la serpiente queda o puede quedar a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, la televisión argentina, de la que hablábamos, es la más zafada del mundo. No hay otra que entregue tanto material de polémicas, exabruptos, gritos, calenturas verosímiles o inventadas, referencias sexuales, además de provocaciones de toda índole. Algunas son muy divertidas y otras muy berretas. Pedro Saborido y Diego Capusotto alcanzaron una cima inigualable en la mostranza burlona de ese circo que Bendita refleja todas las noches con ese trabajo magnífico de conducción, de edición, riéndose de un medio al cual sintetizan con la capacidad de tomárselo mucho más en joda que en serio. Los 90 menemistas inauguraron ese tiempo del zarpe, que se profundizó en casi todos los productos de entretenimiento general de la televisión abierta. Pero habían quedado relativamente a salvo los noticieros, al margen de haberse transformado en magazines, donde pueden dar lo mismo bataholas barriales de menor cuantía e incluso chismografía farandulesca que un hecho social o institucional de magnitud. Y los programas políticos, siempre dicho en modo genérico, también habían eludido esa lógica espectacularista a ultranza que desde ya no debe confundirse con lo imprescindible de tener dinamismo, de introducir más y mejores elementos de atracción visual, de saber jugar con el humor, etc. Nada de engañarse, ¿eh? La televisión es show, como lo son las redes sociales. Y si no, no es. No son. Pero de ahí a que den igual unos analistas más o menos serios que cualquier impresentable que Belusi sube, convocado por el minuto a minuto de la trifulca y del insulto a como venga, y hay mucha diferencia. Hoy, o hace bastante y con las pocas excepciones que correspondan, el escandalismo abarca todo. Y cuando decimos todo, casi a la cabeza están las decisiones editoriales, figuras conductoras, paneles e invitados que conforman lo que antes, comillas, estaba relegado a productos susceptibles de existir para eso, para escandalizar. Ahora, esa norma comprende al modo en que se entiende la política. La oposición cambiemita, sin ir más lejos, tiene una señal televisiva propia, en términos accionarios, que jamás desmintieron como se debe desde que Esmeralda Mitre les pasó la factura. Y tiene otra tan militante como esa, en lo corporativo inmensamente más grande, alguno dirá un chiquitín menos obscena, siquiera para no pasar el papelón de que un Alfredo Casero los deje en Orsay. Entre las dos señales cierra una dupla comunicacional de violencia permanente, de agresión desorbitada, de ni tan solo guardar formas de alguna elevación intelectual o periodística. También es cierto que hay medios y programas oficialistas ingresados al sentido,
a los versos de mostrarse independientes a través de excitar falsos debates, terminados en ir a una tanda para calmar ánimos que justamente son los que quisieron provocar. El negocio es ese del escándalo y es un factor secundario que el encendido de la tele, el consumo de los medios, siga cayéndose. Es de una gran pereza intelectual el reposo de decir que los pibes o las franjas juveniles extendidas ya no ven tele, ni escuchan radio, ni leen nada de nada que no sea correspondiente a sus pertenencias de tribus urbanas. Y asimismo es de confort analítico señalar que los programas políticos y las publicaciones de ese tenor los ven, escuchan o consumen 4 gatos locos. Es decir, cuantitativamente sería correcto decir eso, porque en efecto el rating y los parámetros técnicos revelan que lo político mide y se lee casi nada. Pero no es así la forma de calcularlo en cuanto a su impacto y penetración social, en cuanto a cómo se construye el sentido común en su acepción de simplista, de vacío, de frases arrebatadas por la bronca. No se trata de que tal o cual programa o diario o portal de noticias o de información política miden poco, o un poco más o un poco menos que respecto de sí o del resto. Se trata de que esos vectores alimentan a las redes y las redes a ellos, de que las plataformas y los vehículos digitales expresan lo que el protagonismo mediático estipula sobre la base de un caldo de cultivo social determinado, con el rechazo a la política como elemento determinante y creciente, inmensamente más allá de la pasión enfermiza de los medios por si el medidómetro de tal o cual programa o invitado o declaración o provocación da un punto o unos likes para arriba o para abajo. ¿Y quiénes ganan con el odio? ¿Quiénes ganan en esta lógica del escandalismo antipolítica que, sin perder de vista las excepciones, jamás se ocupa de las andanzas de los conglomerados empresariales que fugan las divisas, que forman los precios, que viven un momento de esplendor por los commodities agropecuarios y que aún así llaman a la defensa de la patria y de la producción? Debería ser la respuesta política más fácil de cuantas haya en los últimos tiempos. Mientras, entre otras cosas, el gobierno y el Frente de Todos se caracterizan por persistir, para no decir pelotudear, en una interna donde no hay vencedores posibles que no sean el enemigo.